a tocar el tema de la ciudad post-pandemia, ¿cierto? Para eso tenemos dos invitados, dos súper invitados, ¿ya? El doctor Luis Ignacio de la Torre, médico cirujano y gineco-obstetra de la Universidad de Valparaíso, presidente del Colegio Médico de Chile, de la región de Valparaíso, y a Rodrigo Duarte, que es arquitecto en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también magíster de la misma institución en arquitectura marítima y náutica, y es director de la Secretaría de Planificación Municipal de Viña del Mar, ¿cierto? Así que bienvenidos a nuestros invitados, ¿cierto? Gracias por participar de esta actividad y aportarnos con su reflexión. La idea, ¿cierto? Y aquí, para organizar un poco lo que va a ser esta hora de conversación, la idea es que Ignacio y Rodrigo hagan una presentación de 15 minutos y luego ustedes pueden, mientras que se está haciendo la presentación, los participantes de esta actividad pueden levantar sus preguntas y yo voy a recoger y se las voy a plantear a los panelistas para que con eso armemos una conversación, una reflexión sobre el tema que nos convoca. Así que vamos a partir con Ignacio, luego Rodrigo y luego, ¿cierto?, la ronda de preguntas y conversación. Así que Ignacio, Rodrigo, la presentación está abierta para ustedes. Ahí está. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Creo que estos espacios de discusión son sumamente válidos y lo que quiero compartir con ustedes en el fondo es de alguna forma una provocación a una ligera disrupción o disociación cognitiva. El coronavirus es una pandemia, es una tragedia a nivel mundial, pero es una pandemia que nos regala una oportunidad de remirar algunos procesos, de rediscutir en torno a la presencialidad de muchas de nuestras acciones. También en el área que más nos movemos nosotros, volver a discutir si acaso un sistema de salud que no está garantizado en su cobertura, sino que está garantizada la libertad de decidir si quieres tener un sistema privado o no, y dependiendo de tu capacidad de pago elegirlo, versus un sistema con financiamiento universal de salud, son momentos que se dan en coyunturas determinadas y creo que esta es una coyuntura que el virus ha precipitado. En ese sentido, quiero compartir con ustedes una presentación muy breve con 3 ideas. No sé si ahora les puedo compartir la pantalla, me tienen que habilitar esa función. Pero son 3 ideas que creo que ustedes, que son expertos en diseño y desarrollo urbano, pueden recibir, internalizarlas y evaluarlas desde una perspectiva de ustedes y de su campo de expertise, precisamente para determinar la forma de construir ciudad utilizando algunos criterios que vienen desde el mundo de la salud. Lo primero que les quiero compartir, me parece que ahí sí se ve, ¿o no?, la pantalla. Parece que no. A ver de nuevo. Ahí sí. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ya. Lo que les estoy mostrando acá se llaman los determinantes sociales de salud e enfermedad. Hay una frase que ha circulado mucho, que algunos plantearon sorprenderse por ella, y es que ser pobre enferma y mata más. Eso es algo que se conoce desde los inicios de la salud pública en los años 60 y tiene que ver con varios de los factores que están acá, e imaginemos estos factores como círculos concéntricos, tal como lo intenta demostrar este esquema. Y lo que yo les voy a manifestar es que, contrario a lo que mucha gente cree, que una persona esté sana o se enferme tiene mucho menos que ver con hospitales, con CEFAM, con SAPU, y tiene mucho más que ver con comunidad.
Hay un elemento que es inherente al ser humano cuando nace, y es que desde que nace, lo único realmente seguro en la vida es que vamos a fallecer. Y sabemos que en la medida que avanza la edad, el riesgo de fallecer va aumentando. Primero, en el recién nacido hasta los 28 años de vida y luego hasta el año de vida, tenemos un periodo de alto riesgo de fallecer. Ese riesgo disminuye y luego va aumentando progresivamente, de forma lenta pero sostenida, teniendo un punto de inflexión sobre los 50 años. Estamos determinados genéticamente a tener un sexo biológico que también determina algunas enfermedades. Por ejemplo, el cáncer de mama es 1000 veces más común en la mujer que en el hombre. Y también hay factores constitucionales. Si durante el embarazo la mujer mantuvo una mala alimentación, tuvo consumo de drogas, si tuvo diabetes, si tuvo hipertensión, si el bebé fue prematuro, quedamos determinados para tener un mayor riesgo de presentar algunas enfermedades como obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, a la edad más temprana que otras personas que tuvieron embarazos saludables. En ese sentido, los estilos de vida son el siguiente círculo inmediatamente en contacto con estas características constitucionales de edad y sexo, porque una persona que tiene una herencia genética inadecuada, como podría ser, por ejemplo, alguien cuya madre y abuela tuvieron cáncer de mama, si tiene estilos de vida saludables, puede reducir el riesgo de contraer un cáncer. ¿Cuáles son esos estilos de vida saludables? La verdad es que vienen del sentido común, de lo que hemos aprendido, pero son actividad física regular, ojalá mínimo 5 veces a la semana, de 30 minutos o más de duración. Actividad física puede ser caminar, no tiene por qué ser un gimnasio. Alimentación que incluya frutas y verduras, a lo menos 3 porciones todos los días. Evitar y suspender el tabaco, evitar la obesidad y el consumo de alimentos procesados que aumentan el riesgo de obesidad y sobrepeso. Esos son factores, pero por ejemplo para el cáncer a la piel, evitar la exposición solar, que puede ser en un campesino el uso de un gorro y protector solar, o en las personas que van a tomar sol a la playa, saber que están adquiriendo un riesgo por la radiación. Y también en estilos de vida, por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino, el tener múltiples parejas sexuales aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano, que sabemos que es el principal agente para producir el cáncer de cuello uterino. Luego viene un área un poco más amplia que es muy, muy relevante en cuanto a lo que llamamos el tejido social, y son las redes sociales, pero acá no se refiere a las redes sociales como el Instagram, el Facebook, se refiere a las verdaderas redes de interacción entre personas y las redes que se generan en comunidad, centros de barrios, juntas de vecinos, lo que ocurre en torno a un CEFAM, lo que ocurre en torno a un club deportivo, etc. Estas redes son muy importantes, por ejemplo, para reducir las enfermedades de salud mental, que son por lejos la principal enfermedad de las mujeres mayores de 50 años en Chile. Es la causa más común de enfermedad, tal vez no de morir, pero sí de enfermar. Y luego tenemos un círculo de factores más externos, donde está la producción de alimentos, la educación, el ambiente laboral, las condiciones de vida y trabajo, donde me quiero detener porque la segregación urbana determina que muchas personas tengan que invertir, las personas con viviendas y las personas con menores ingresos suelen vivir más alejadas de su trabajo y eso provoca lamentablemente transportes que son más prolongados y se sabe que demorar más de 30 minutos en los traslados al trabajo se asocia a menos el nivel de felicidad en las personas. Por ejemplo, el desempleo es otro factor gatillante por lo que significa en cuanto a pérdida de poder adquisitivo, pero también porque afecta la capacidad de interactuar, los estilos de vida. Quien tiene menores ingresos no puede alimentarse de forma saludable, pues la alimentación saludable en Chile es más cara que la alimentación basada en fideos, pan y azúcar. El agua y saneamiento ambiental es muy importante y en este sentido conocer zonas que son denominadas de sacrificio nos parece vergonzoso y aceptarlas nos parece un imperativo moral
empezar a analizar cómo nos planteamos como sociedad frente a eso. Les puedo contar que hace poco se liberó un estudio internacional para determinar la contaminación por hidrocarburos en Concón. Y la verdad es que los niveles son sumamente altos. Y este estudio permitió demostrar que la contaminación en Puchuncaví y Quintero tiene un patrón de elementos que son totalmente distintos y están vinculados a metales pesados, y en cambio en Concón está vinculada a hidrocarburos, lógicamente por su relación con la refinería de petróleo. ¿Y cuál es el problema? Que no está suficientemente estudiado cómo estos hidrocarburos pueden afectar la salud de los individuos que ahí viven con niveles mucho más altos que los que se encuentran en otras comunas. Los servicios de atención de salud son importantes, pero fíjense que no están en el centro de los determinantes sociales, sino que son uno de los puntos. Acá es donde yo me refiero que salud no es solo hospitales y CEFAM, son muy importantes, pero el centro está acá. Y finalmente, vivienda. Pero fíjense que la vivienda, como elemento para nosotros, tiene que ver con aislamiento térmico, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con riesgo de infecciones, tiene que ver con hacinamiento, número de personas que están dentro de esa vivienda. Y finalmente, condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Esto se conoce, como les decía yo, desde los años 60, y sin embargo nosotros, al menos en Chile, nos habíamos acostumbrado a que la salud era patrimonio de los médicos, no así de los profesores, que están en esta parte de la educación, no así de los urbanistas, que están aquí en vivienda, no así del Ministerio del Trabajo, ni de la Seremia de Trabajo, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, no así, por ejemplo, con la producción de alimentos. Y lo enfocábamos solamente en los servicios de atención de salud, lo cual es un error, porque hay que entender la salud como un elemento mucho más amplio que no enfermar. Lo mismo que está en esa gráfica, se los manifiesto acá. Estos se llaman determinantes sociales de salud y las inequidades que existen. Hay un contexto socioeconómico y político, eso determina una posición social, eso genera ciertos factores psicosociales, conductuales y biológicos, hay elementos de educación, ocupación, ingreso, sexo, raza. Esto ratifica un poco lo mismo que ya les mostraba, y quiero concluir principalmente esta idea mostrándole esto que me pareció sumamente interesante, como un médico, doctor en epidemiología, hace una mirada de una nueva rama de la epidemiología que se llama la epidemiología crítica y que busca la salud en el espacio urbano, entendiendo mucho los aspectos de los determinantes sociales, cómo se pueden afectar y cómo pueden, a través de una geografía médica, impactar. Y como el tema de esto era el post-COVID, yo me tengo que salir un poco de ese post-COVID y decirles que no vamos a tener un post-COVID, porque el COVID nos va a acompañar por lo menos un 2021 completo, y por lo tanto en nuestro corto plazo, todo lo que queda de este año y todo el próximo año, vamos a seguir viviendo en un ambiente COVID. ¿Y cuáles son los espacios donde nosotros tenemos que comprender que los virus y todas las enfermedades infectocontagiosas van a encontrar un mayor riesgo de transmisión donde se produzcan aglomeraciones? Y por lo tanto, los centros urbanos, estas especies de áreas geográficas donde se reúnen un montón de personas, porque esa era la lógica que inspiraba su creación, donde las micros llegan mayoritariamente a concentrar una población y desde donde sacan una población para distribuirla a sus viviendas, entendiendo si estamos hablando de viajes de ida o vuelta. Ese es un punto especialmente sensible para el riesgo de contagio. Y es esa la mirada que nosotros tenemos que intentar incluir. ¿Cómo podemos reinterpretar la forma de relacionarnos entre nosotros sin necesidad de que tengamos que aglomerar, reunir a las personas, entendiendo que eso es un foco altamente complejo para el control de enfermedades? Y solo darles algunos puntos que me parece que son importantes que ustedes manejen. Una de las medidas que en este momento no está controlada y que es un foco preocupante de contagio de COVID tiene que ver con el transporte público. No existe. Nosotros lo hemos solicitado, pero no existe. Ni es del Ministerio de Transporte, ni del Ministerio de Salud, una normativa que, por ejemplo, restrinja el número de pasajeros que pueden viajar en una micro, en una micro
urbana, una interurbana o en un vagón de metro. Como no existen aforos máximos vistos desde la perspectiva de la salud, y como por ejemplo las micros de transporte urbano, el sueldo del chofer se construye a partir del número de pasajeros que puede llevar en cada uno de sus viajes, lo que nosotros vemos en la actualidad son micros que tienden a estar llenas de personas, vagones del metro que tienen que estar llenos de personas. Eso ayuda o garantiza a su equilibrio de operación, pero también nos demuestra que sigue existiendo una masa de personas que se están debiendo desplazar, no necesariamente de forma voluntaria o por razones de esparcimiento o entretenimiento, sino por trabajo. En esa perspectiva, una de las propuestas que nosotros lanzamos y no fue acogida fue la diferenciación de los horarios de ingreso y salida de los trabajos, lo mismo de los horarios de ingresos de distintas áreas de la ocupación de los principalmente adultos y jóvenes de nuestra región. Lo segundo fue desarrollar aforos máximos en el transporte público de tal manera de intentar, garantizando los niveles de ingreso para los choferes y utilizando algunos medios de subvención, prevenir riesgos de contagio. ¿Y por qué nos parecía tan importante? Porque las personas que viajan en una micro en regiones como las nuestras pueden hacer un recorrido, por ejemplo, desde Gran Bretaña en Playa Ancha hasta Concón, y ese recorrido es, en términos generales, suficiente para considerarse un contacto estrecho si es que en esa micro viaja otra persona con coronavirus. Y el problema es que a diferencia de otras actividades que están sumamente reguladas, como puede ser un restaurante, una terraza, una actividad física al aire libre, donde se exige por protocolo llenar los datos de cada una de las personas que participaron para poder tener una trazabilidad en caso de contagio, en el transporte público eso no se efectúa. Segundo factor que tenemos es que en el transporte público en nuestra región se sigue pagando con dinero en efectivo, situación que es un riesgo potencial para el chofer, riesgo potencial para el pasajero. Y en tercer lugar, tenemos una geografía en la región que agrega los elementos interurbanos con esto que ha sido denominado conurbaciones, que hicieron discutir bastante a distintos expertos si realmente tener a Valparaíso y Viña, por ejemplo, en una cuarentena, era lógico dejando a Concón, Quilpué, Villa Alemana en una situación distinta, o si en el fondo toda esta área se comportaba como un gran centro urbano que tenía desplazamiento hacia ciertos barrios, pero en el fondo, dado que los centros de trabajo habitualmente están en Viña y Valparaíso, los traslados seguían siendo hacia esas comunas. Bueno, sin tratar de agotar el tema, yo quise transmitirles en este momento que la salud es un constructo que obedece no a los hospitales ni a los CEFAM, no es propiedad ni atribución de los médicos, sino que es atribución de las sociedades. Y sociedades que tienen un desarrollo más armónico, que no segregan, por ejemplo, en elementos urbanos, que tienen a las personas viviendo y trabajando cerca de su vivienda, que cuidan y respetan el medio ambiente y que no generan zonas de contaminación con productos que pueden dañar la salud, que garantizan en caso de enfermedad la cobertura, la atención oportuna y de calidad para las personas que enferman y que asisten desde el punto de vista de la previsión social a quien está enfermo, puesto que de lo contrario esa persona no puede guardar el debido reposo. Esas sociedades tienden a tener una mejor calidad de vida y una esperanza de vida mayor. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Disculpen que me haya extendido más allá de los 15 minutos, pero traté de ajustarme al máximo. Bueno, gracias Ignacio. Pasamos a la presentación de Rodrigo Duarte y luego a las preguntas. Rodrigo, cuando quiera.
Don Rodrigo, ¿no puede desbloquear el audio? ¿No le aparece la opción de...? No puede desbloquear el audio, Felicita. Ahí sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, ahí me activaron. Se ve la presentación, ¿cierto? Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, yo puedo hablar desde el ámbito desde esta secretaría, desde donde trabajo, que es la Secretaría Comunal de Planificación. Y bueno, nosotros de alguna forma nos manejamos en un ámbito de la planificación, de la movilidad, de los proyectos, del presupuesto comunal, del plan regulador. Y eso generalmente en tiempos de mediano y largo plazo, que es desde donde uno puede abordar la planificación. Bueno, hoy en día nos estamos enfrentando a ser resilientes como ciudad en un corto plazo. Nos cambió de forma irruptiva esta realidad. Bueno, esto nosotros lo entendemos que sin duda y nos hemos alineado en que tiene que ser un trabajo en conjunto con todas las direcciones del municipio, los departamentos, que es lo que estamos haciendo, y con los distintos actores de la ciudad. Nosotros no podemos dejar a nadie afuera en esto. De alguna forma, tiempo atrás, el mayor reto que estábamos enfrentando como humanidad era la emergencia climática. Y eso se nos estaba dando de forma muy fuerte. Después, posteriormente, nosotros vivimos el estallido social en la cual también tuvimos que tomar ciertas medidas como municipio, con todas las solicitudes de las demandas y con todo el perjuicio que de alguna forma fuimos teniendo como ciudad, ¿cierto? Pero hoy la prioridad sigue siendo la misma. Estamos acumulando a las anteriores, pero se ha sumado a esta situación que es de la pandemia, que de alguna forma ha evidenciado un nivel de vulnerabilidad de las ciudades y de los que estamos habitando en ellas. Bueno, el mismo confinamiento en los hogares ha ido provocando un cambio de valores en lo que se ha manifestado en una alteración de todos los patrones de consumo, y eso se va reflejando claramente en una caída de la venta de ciertos productos y cómo nos ha afectado toda esta realidad económica. Pero al mismo tiempo se ha puesto de relieve otras necesidades, como es disfrutar también del espacio público y espacios abiertos que nos permitan irnos moviendo y manteniendo una distancia física de seguridad y tener además de pasada acceso a todo lo que son nuestros productos básicos. Bueno, de alguna forma la pandemia, hasta el COVID, nos ha vuelto al imaginario colectivo y al debate social, que es lo que estamos haciendo ahora, la relevancia de contar con servicios públicos de alta calidad. Nosotros hoy en día hemos venido de alguna forma asumiendo ciertas normativas, las cuales han venido a cambiarse en el último tiempo. A nivel internacional se ve, aquí se muestran algunas referencias de normas internacionales, las cuales se han tenido que ajustar al tiempo inmediato, a la hora, que es lo que uno generalmente no hace. Generalmente en los temas de estudios, estos se desarrollan en largos plazos, no en plazos relativamente cortos. Entonces, de alguna forma, se ha vuelto como al tapete esta necesidad de incrementar la resiliencia de las ciudades
y de las mismas personas que están viviendo en ella. Hemos evidenciado de alguna forma el nivel de vulnerabilidad con el cual estamos sujetos y estamos de alguna forma dispuestos también a rediseñar los espacios para poder adaptarnos de una manera más eficiente y sostenible a los mismos cambios. Y eso también para poder ir previniendo también otro grado de crisis que nosotros vayamos teniendo. Bueno, aquí en esta lámina se muestran algunas imágenes a nivel nacional de algunas medidas que se han ido realizando. Se debe reformular la movilidad y todo lo que es el consumo, así de proveer todos los distintos tipos de tipologías que hay que establecer a corto plazo para poder permitir tener una ciudad más cercana, pero a la vez más segura y más sostenible. Se ha debido reconfigurar de alguna forma todo lo que son las vías peatonales, con las demarcaciones gráficas que se dan mostrando los suelos, informando la señalética. Esto no tan solo lo vemos a nivel nacional, sino que lo vemos a niveles internacionales, y hay muchos manuales que nosotros podemos encontrar en Internet con normas de cómo ir de alguna forma distanciándonos en el espacio público. Bueno, ampliar las zonas verdes existentes en los barrios y crear nuevas zonas verdes de calidad, considerando las bases del mismo urbanismo sostenible. Aquí hay unas muestras a nivel internacional de lo que se está haciendo con el mobiliario urbano y de cómo debemos de distanciarnos en los mismos parques. Bueno, ampliar la superficie peatonal de forma provisional para poder garantizar la distancia y la seguridad entre las personas que van caminando. Eso ya sea peatonalizando las calles completas o extendiendo, como se va mostrando aquí, las aceras mediante vallas sobre la calzada o las franjas de estacionamiento. Esto es porque las aceras, que de alguna forma el perfil que estaba contemplado ya no tiene la cabida como para poder disponer del flujo que requiere, ¿cierto? Y por lo mismo se van habilitando vías para ciclistas que son de forma exclusiva, en algunos casos, ¿cierto?, en las arterias principales, aprovechando la misma reducción de la circulación, de forma que conecten tramos que ya existían en las mismas ciclovías. Se ha entrado de alguna forma a promover espacios abiertos de proximidad en todos los barrios, eso en especial en aquellos que por densidad carecían de espacios peatonales seguros. Bueno, aquí estamos viendo también ciclovías que también de forma entera en ejercicios de alguna forma temporales, un día sábado, un día domingo, se puede implementar de forma completa para poder irla utilizando en el mismo espacio público. Aquí otras medidas que también las estamos implementando aquí en Viña, que son los cruces del tipo Tokio, ¿cierto?, con estos cruces diagonales, en la cual se está favoreciendo la peatonalización de las personas, se ha ido generando más espacio para el espacio público de las personas. Aquí vemos otras fotos a nivel internacional de casos y referentes en la cual los locales han salido a la calle a poder emplazar y poder mantener su comercio, ya que las cavidades interiores no lo van permitiendo. Entonces estamos viendo escenas que de alguna forma son sacadas de una suerte como de utopía. Todos lo pensamos, casi fotos de orden surrealista, donde las personas van tomándose multitudinariamente el espacio que solían ocupar los vehículos. Los espacios públicos de alguna forma se están redescubriendo y transformando con usos y paseos con actividades deportivas en las calzadas, no sé, pues zonas de estacionamientos para poder patinar que van apareciendo, ¿cierto? Rotondas con nuevos espacios, y es desde ahí que nosotros vamos incorporando ciclovías. Nosotros tenemos una licitación ahora que está en curso para uno de los primeros nuevos ejes de ciclovías, ¿cierto?, que este de un oriente, posteriormente seguiremos con uno poniente y otros trazados más, en donde la bicicleta sin duda ha ido tomando cierto protagonismo. Bueno, nosotros dentro del concepto, claro, pensamos Viña más espacio público, ¿cierto?, que son como conceptos nuevos que van apareciendo, más segura, más peatonalidad, más espacios mixtos. Hay espacios que de alguna forma que se ocupaban solamente por el vehículo. En estos momentos nosotros podemos tener una mixtura en lo que es el tiempo para poder incorporar también al peatón a estos espacios, terraza, más movilidad, una ciudad más inclusiva. Sin duda nos estamos enfocando en poder tener accesibilidad en muchos más lugares, más ciclovías, más áreas verdes, más veredas,
Viña más protegida, más amigable. Ahí se ven de alguna forma algunos tópicos en los cuales hemos estado trabajando. Y dentro de eso hay tipologías de intervenciones urbanas que estamos viendo en sectores comerciales, sector servicios, ¿cierto? La peatonalización recreativa, sector mixto, espacios de esparcimiento, sector gastronómico. Hay distintos puntos que forman parte del casco histórico, el casco urbano, ¿cierto? Que es el área que de alguna forma genera el mayor destino del Gran Valparaíso, en donde tenemos que ir teniendo intervenciones para poder generar o mantener de alguna forma el comercio y las actividades comerciales que se van dando en los distintos ejes gastronómicos, comercial neto, ¿cierto? Paseo y ocio, ¿cierto? Y eso para los distintos sectores que ahí van marcándose, ¿cierto? Sector gastronómico, comercio, servicios mixtos, espacio de esparcimiento. Hay otras iniciativas que se han ido incorporando por parte de las juntas vecinales para los distintos sectores, el sector La Isla, hay varios lugares en donde se quiere peatonalizar. Hay mucha petición en ese contexto. Para el sector comercial, bueno, hay normas internacionales que son las que podemos ir viendo, ¿cierto? Y hay de alguna forma algunas medidas que estamos viendo de qué forma poderlas plantear, pero sin duda con seguridad para las personas, porque muchas de las medidas lamentablemente no pueden ser tomadas porque son vías estructurantes con mayor tránsito, y ahí se van mostrando algunas imágenes referenciales de lo que significaría poder poner más atención comercial en áreas que son de estacionamiento. Para el sector gastronómico también se van haciendo algunas menciones de cómo pueden ir ocupándose burladeros o sectores de estacionamientos también con terrazas ya más estables para los usuarios. Vamos poniendo casos referentes, hay unas imágenes objetivos en que van apareciendo de acuerdo al tipo de perfil. Hay que ir estudiando caso a caso cómo se pueden ir dando las implementaciones en la ciudad. Son temas que los estamos viendo, los estamos estudiando. Los paso rápidamente porque la verdad es que es bastante extensa esta presentación, pero esto de alguna forma lo hemos ido implementando en la ciudad y en eso estamos, en un paso a paso para poder materializar todo lo que es el distanciamiento social, peatonalización recreativa, lo que podíamos ver, poder generar algunos ejes importantes con el uso de la bicicleta, pueden ser fines de semana. Ya tenemos estas pistas que están materializadas en la ciudad de Viña del Mar, ¿cierto? En algunos cruces importantes, ahí en Alegui, en un norte con Libertad. Las propuestas de ciclovía, ya se está pensando más bien como un plan maestro ciclovía, porque es parte de los elementos que debiésemos tener con urgencia implementados en esta comuna, al menos en todo lo que es el centro de la ciudad. Ahí estamos con los desarrollos de algunos de los perfiles en particular de ciclovías. Aquí hay una imagen objetivo también del sector de un oriente, en la cual hay ciclovías, trazos que son unidireccionales. Aquí vemos espacio público, ¿cierto? Espacio potencial, de alguna forma, ahí al lado del Cap Ducal, en la Avenida Marina, en la cual pudiese destinarse a lo mejor lo que es la vía que va de Viña a Valparaíso, un sábado, domingo, para espacio público, para lugar de deporte, para caminatas y para otras actividades. Vamos repensando de alguna forma lo que podría ser la ciudad y cómo podemos ir peatonalizando mayores sectores. Ahí van apareciendo algunos lugares objetivos, la explanada del sector del mercado, ¿cierto? Con desarrollos de urbanismo táctico. Otro sector ahí al lado de calle Quilpué, si no me equivoco, ¿sí? Ahí al costado del mall y el terminal rodoviario, en la cual también con una imagen objetivo se muestra cómo podemos ir ampliando algunas zonas comerciales o de permanencia. Distintas intervenciones de urbanismo táctico como para poder diferenciar los sentidos de tránsito, ¿cierto? En los cuales podemos ir de forma creativa señalizando las direcciones de movilidad. Tanto en los puentes como en los cerros podemos ir realizando distintas intervenciones. Esto forma parte también de un nivel de educación y de criterio, porque hay un tema más bien de autocontrol, de cómo uno se tiene que ir moviendo por las calles, por el espacio público, de respeto, pero es de educación esencialmente. Espacios de esparcimiento, que también lo estamos viendo, donde poder ir incorporando zonas de patinaje, zonas de esparcimiento, porque sin duda se generó una necesidad mayor en estos momentos de espacio público. Una imagen virtual para temas de playas. Bueno, son distintas medidas que podemos ir
desarrollando y vamos a ir viendo de qué forma las podamos ir implementando en la ciudad. Aquí hay otra imagen en el sector de la isla en Reñaca también, en la cual se está solicitando poder dejar solamente acceso para los vecinos, retirar los estacionamientos y más bien sea una zona 30 en la cual se amplía a las calles el espacio de permanencia. Bueno, eso a grandes rasgos. Nosotros hay otros planes que lo hemos venido también aprobando, el PRB, que es el Plan de Revitalización de Barrio, que se aprobó recientemente por parte del BID, que también ya tocaba algunos de estos temas y tuvimos que hacer algunas correcciones desde el año pasado, desde el estallido social, y nuevamente se nos pidió hacer algunas modificaciones por el tema del COVID. A lo que voy es que de alguna forma nosotros tenemos que tener presente que vamos a tener que ir generando cambios normativos de forma muy rápida. Son tiempos muy acelerados en los cuales tenemos que tener una disposición para poder ir generando todos estos cambios en la ciudad. Bueno, para no extenderme mucho más ya, nosotros entendemos que el urbanismo post-COVID va a tener un gran reto y que es de convertir las ciudades en ciudades saludables, seguras y sostenibles. Y para ello debemos plantearnos transformaciones que nos permitan mejorar la calidad de los espacios públicos y las zonas verdes. Y el confinamiento de alguna forma nos está demostrando que es posible reformular el espacio destinado al vehículo privado y mejorar las condiciones de habitabilidad para las personas. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Yo antes de representar las preguntas, creo que hay por lo menos 4 ejes de preguntas que son bien interesantes a propósito de lo que ustedes plantean. Yo solamente quiero comentar que el proceso que estamos viviendo, un proceso de cambio, de transformación profunda. O sea, si uno lo lleva a la historia del urbanismo, el año 1666, cuando Londres se incendia, el gran incendio de Londres, y se reconstruye, uno de los temas que se aborda es el de la higiene de la ciudad. Y eso gatilla un proceso de transformación que dura 4 siglos. Y Viña del Mar, de hecho, es una ciudad cuyo modelo se ajusta a la visión higienista de la ciudad, ¿cierto? Es una ciudad, ¿cierto?, donde se toman todos los criterios, todos los nuevos estándares, ¿cierto?, que se desarrollan durante todo este proceso, y cuando se funda Viña se aplican. Entonces nosotros somos parte como ciudad, somos parte de una nueva generación de urbanismo, ¿cierto?, donde se pone el énfasis en lo higiénico, en la higiene, ¿no? Y de hecho, por lo mismo, ¿cierto?, se ha estudiado que en la ciudad de hoy el 80% del valor de la ciudad está bajo tierra, que es toda la infraestructura que permite garantizar ciertos estándares de higiene que hasta ahora eran los conocidos, que eran los que se tenían que, de alguna manera, ¿cierto?, cumplir como objetivo. Entonces, de alguna manera, lo que nos plantea Ignacio, lo que nos plantea Rodrigo, es un desafío grande, porque, por un lado, ¿cierto?, Ignacio nos plantea, ¿cierto?, el fenómeno sistémico del problema, ¿cierto?, que no es una cuestión que dependa del servicio de salud, si es más o menos eficiente, sino que depende, ¿cierto?, de la sociedad, de la comunidad, ¿cierto?, en el espacio y en el contexto que se desenvuelve, como esto se desarrolla, ¿ya? Hoy en día la OMS está queriendo cambiarle el nombre a esto, ¿cierto?, de pandemia a sindemia, ¿no? Porque empieza a entender que hay unos factores de contexto que son relevantes y que hay que tener en consideración. Y por otro lado, Rodrigo nos plantea el fenómeno de la inmediatez, que cambia de alguna manera en la proyección de la planificación y pone los énfasis en lo inmediato, ¿cierto?, en lo que hay que resolver hoy para poder avanzar. Y en ese sentido, ONU Habitat, cuando ha planteado los desafíos post-pandemia, una de las cosas que dice es que lo que no hay que evitar es la aglomeración. Pareciera contradictorio lo que estoy diciendo. Es decir, la densidad es clave para sostener las formas de vida, para evitar el empobrecimiento de la población, y por lo tanto lo que hay que lograr es controlar, es construir, ¿cierto?, un nuevo estándar para la densidad, ¿cierto? Y eso es un poco lo que ha mostrado Rodrigo a través de el abordaje que está haciendo la Municipalidad de Viña del Mar. En ese sentido,
yo voy a hacer las preguntas y luego lo que yo acabo de plantear para el cierre, le pediría a Rodrigo e Ignacio que comentaran, ¿cierto?, de alguna manera la visión de la OMS y la visión de la ONU Habitat, ¿cierto?, que nos plantean claramente unos cambios de concepto, pero hay algunas preguntas que yo creo que son interesantes. Concretamente para Ignacio. Joaquín, ¿Sí? antes, ¿me permites un pequeño comentario? Sí, sí. Mira, lo que pasa es que solo relatar un elemento. Apareció en escena los estudios de movilidad que hace la Universidad Diego Portales con la utilización de los celulares y las antenas. Y estos estudios de movilidad creo que son sumamente relevantes y van a ser materia de estudio del comportamiento de las personas. Sabemos que hoy en día es muy raro que alguien salga de su casa sin el celular. Y dan cuenta de cómo fue el comportamiento, por ejemplo, previo a la pandemia, en las semanas iniciales de marzo-abril, cuando la pandemia empieza a tener mucha noticia y por lo tanto se produce una comunicación de riesgo. Luego aparece lo que ocurre durante la cuarentena, a partir del 12-15 de junio en Viña del Mar, y cómo luego esa medida va perdiendo efectividad en cuanto a un aumento sostenido de la movilidad, pero también nos cuenta qué pasa en las comunas del litoral, que aumentaron un 100-150% su movilidad, lo cual da cuenta también de las segundas viviendas y de la llegada de turistas. ¿Por qué digo esto? Porque la modelación, la simulación, también es relevante. Fíjate que muchas de las medidas que se plantearon recién, que me parecen válidas, el problema es que su puesta en marcha termina chocando con ciertas costumbres y culturas de la presencialidad. Por ejemplo, ayer me tocó transitar por la calle Libertad para llegar al lugar donde trabajo en las tardes, y habían colas en el Banco del Estado, habían colas en Correos de Chile, había colas en Chile Express, habían colas en la AFP, habían colas en las notarías. Porque nosotros seguimos teniendo una serie de acciones de carácter social, laboral, que tienen que ver con ciertos lugares. Y sin embargo, y esto me parece relevante y por eso lo digo, cuando fue el momento de retirar el 10% de la AFP, más del 70% de los chilenos que hicieron el trámite lo hicieron de forma no presencial. Entonces también, cuando hablamos de diseño urbano, tenemos que hablar de un diseño social. Y en ese diseño social tenemos que repensar necesariamente si la presencialidad es una condición sine qua non de ciertas acciones. Y ahí, por ejemplo, aparece todo el avance de los trámites online. En medicina, para nosotros hemos aumentado prácticamente un 10% de las consultas actuales se dan en teleconsultas. Solo te quería agregar eso, disculpa. Perfecto. No sé, Rodrigo, si quieres comentar lo que acaba de plantear Ignacio, que creo que es interesante hacer el contrapunto. No, me parece muy, muy importante lo que está mencionando Ignacio, porque de alguna forma lo que está apareciendo es una suerte de paradoja. O sea, lo que se pide de alguna forma el distanciamiento, lo que nos estamos haciendo es congregándonos en colas. Entonces uno ve colas masivas de forma permanente por más de media hora, en la cual están todos relativamente juntos. Entonces, sin duda las plataformas y el teléfono nos puede ayudar a generar una posibilidad de poder tener horarios, por ejemplo, que es lo que está implementando algunos supermercados, que uno puede sacar hora para ir al supermercado, pero van a tener que ir cambiando hábitos que se tienen que ir perfeccionando. La verdad es que en estos momentos las medidas quizás a lo mejor expuestas o lo que están haciendo los municipios a nivel mundial no es lo mejor, pero estamos tratando de tomar medidas en lo aproximado dentro de nuestro alcance. Pero también nos estamos dando cuenta de muchas imperfecciones y muchas situaciones que a lo mejor puedan estar generando mayor disposición a contagios, ¿cierto?, entre las personas. Este es un proceso que tenemos que ir cambiando y lo tenemos que ir perfeccionando. Desde ese punto de vista, es la resiliencia que nosotros tenemos que ir teniendo para poder ir tomando medidas de forma acelerada. Esta situación ha venido de forma irruptiva, o sea, no ha llegado de forma planificada, ¿cierto?, en la cual nos ha dado tiempo. Esta es una situación en la cual de meses nosotros, o a nivel nacional, a nivel mundial, los estados han tenido que disponer recursos para poder implementar. Entonces, son temas que tenemos que irlos perfeccionando de forma multidisciplinaria. Pero muy bien, me parece muy coherente lo que me está mencionando Ignacio. Así es. De hecho, nosotros en la escuela levantamos el itinerario COVID en el centro de Viña y tiene mucho que ver con esto que estamos relatando y con prácticas que son difíciles de resolver, porque aquí hay una pregunta que es bien interesante, que plantea, ¿cierto?, de que los esfuerzos que uno ve, ¿cierto?, en general se concentran en el área central de la ciudad.
Pero ¿qué pasa con la periferia? ¿Qué pasa con los barrios, ¿cierto? Donde principalmente está la habitación, y cómo se puede fortalecer la idea de subcentro o policentro, ¿cierto? Que permita reducir, ¿cierto?, el viaje al centro de la ciudad y hacer de alguna manera la ciudad más colaborativa, ¿cierto?, en general como sistema. ¿Cómo lo ven ustedes, ¿cierto?, este planteamiento que aparece dentro de las preguntas? Ignacio o Sí. Rodrigo, ¿quién quiere Mira, comentar? si quieres empiezo. Sí. A nosotros un tema que nos preocupa es que vamos a dar un ejemplo que queda bastante cerca de la Universidad de Viña del Mar, y es el campamento más grande de Chile y que está ubicado, ¿no es cierto?, en el acceso de Viña y que va prácticamente desde Rodelillo hasta el Camino Las Palmas, chocando, si uno ve una vista aérea, con Forestal. Esas personas en ese asentamiento, que ya lleva largo tiempo, tienen viviendas de una calidad inferior con un mal aislamiento. Son personas que no acceden a agua potable y alcantarillado de cañería. Tienen que recibir camiones de aljibes, que ha sido la forma de solucionar este problema por mucho tiempo. Tienen fuentes de generación de calor en invierno que son bastante más tóxicas que otras y que muchas veces generan accidentes domésticos, incluso incendios, pero quemaduras también son un problema. Su acceso a la educación, en términos familiares, es menor que el que han tenido otros asentamientos urbanos. Su educación sanitaria para poder determinar cuando una situación es una urgencia real o no, para determinar medidas de prevención, es menor. Y la disponibilidad de ellos, por ejemplo, para contar con la seguridad suficiente y con los medios económicos, por ejemplo, para abastecerse de forma mensual o incluso trimestral, no existe. Entonces, cuando partió la pandemia y se habló de cuarentena, nosotros hicimos ver que estos determinantes de salud, y por eso la OMS ha hablado de sindemia, iban a impactar negativamente en el comportamiento de la enfermedad. Y no es lo mismo el coronavirus en ese campamento o en esa toma versus el coronavirus en Bosques de Montemar. Y no es lo mismo por varias razones. Quien vive en Bosques de Montemar tenía una probabilidad hasta del 85%, esto de acuerdo a algunas estadísticas nacionales, de suscribir el teletrabajo. Pero quien vive en esta toma o campamento tiene empleos informales o no tiene empleo y son personas que no tienen la opción de hacer teletrabajo. Por ejemplo, tienen que estar en alguna calle limpiando autos o haciendo algún tipo de presentación artística para pedir dinero, o trabajan en el mercado informal, en el mercado de Valparaíso, por ejemplo, como peoneta, etc. En segundo lugar, en Bosques de Montemar, estoy usando Bosques solo por un ejemplo, pero en cualquier área urbana tú tenías la opción de acceder a un PCR de forma preventiva, porque habían de los 27 laboratorios que se lograron montar, cerca de 15 eran privados a los que tú podías acceder con una orden médica. Sin embargo, quien vive en un campamento difícilmente tiene acceso a esa orden médica y mucho más difícilmente va a poder financiar el examen, aunque sea barato. Pero también aparece un factor relevante. Las personas de Bosque de Montemar, por ejemplo, podían utilizar aplicaciones para delivery y no salir de su casa de forma efectiva. También podían comprar, tal vez si salían con un permiso, para 2-3 meses porque tienen la capacidad de pago para hacerlo o tienen la capacidad de crédito. Las personas que viven en estos campamentos tenían que vivir, y viven muchos de ellos, de acuerdo a lo que nos han relatado, en el día a día. Digo, y solo para cerrar, las características de los colegios, de las personas que habitan en estas zonas urbanas de mayores ingresos versus estas zonas de condición más vulnerable, también son distintas. El acceso a Internet es distinto y, de hecho, la capacidad de tener energía eléctrica continua y de forma permanente también es distinta. Todo esto afecta al coronavirus. Es mucho más difícil aislarte de forma efectiva si tú te contagias dentro de tu casa. Si tu casa tiene 2 habitaciones y ahí viven 8 personas, que si tú tienes 4 o 5 habitaciones
y ahí viven entonces el resto de las personas. Entonces, sin entrar a transformar esto en un motivo de lo que podríamos llamar una lucha de clases, lo que quiero hacer en este punto es transmitir que efectivamente el coronavirus tiene un comportamiento. Se apagó el audio, Ignacio. ¿Ahí? Ahí ¿Ahí sí. me escuchan? Ya. Ahí sí. Te decía que, solo para resumir, el coronavirus tiene un comportamiento distinto, y de ahí la frase de la OMS, dependiendo de tu nivel socioeconómico, la posibilidad o no de tener teletrabajo, el acceso a las redes de salud, la posibilidad o no de hacer un confinamiento efectivo. Y en ese sentido, uno de los avances que tuvimos como red de salud, y los felicitamos, es la integración de la red de salud como un todo, algo que parecía un paradigma de lo que no se podía hacer, se hizo, y fue una de las medidas, a mi juicio, exitosas del ministro Mañalich, que fue integrar la red pública con la red privada y la red de Fuerzas Armadas bajo la autoridad sanitaria. Eso quería decir que en el momento que tú necesitaras una cama crítica, no importaba si tú eres de FONASA, de ISAPRE o de las Fuerzas Armadas, la cama te la iban a asignar donde estuviera disponible. Y en la región, en nuestra región, eso significó pasar de menos de 90 camas críticas en diciembre a cerca de 265 camas en el momento de mayor necesidad de la crisis. Nosotros en la quinta región no nos tocó vivir el dilema de la última cama, que ha sido una polémica de los últimos días, pero en Santiago sí se vivió. Pero nosotros no lo tuvimos porque efectivamente pudimos articular muy bien la red pública-privada con una protección financiera para los pacientes. Entonces, en este caso, se rompió un paradigma, que es curioso porque hay mucha discusión con respecto a si se requiere o no una nueva constitución para el aspecto sanitario. Y resulta que en este último periodo nosotros actuamos como si tuviéramos otra constitución, porque actuamos integrando los sistemas de salud de alguna manera, sin habernos hecho dueños de la propiedad de la salud privada, pasamos a ponerla al servicio de la salud pública, con lo cual fue como una expropiación funcional. Y durante estos 6 meses, entonces, la cobertura de salud ya no importaba si tú eres de ISAPRE o FONASA, recibías una cobertura oportuna y de calidad. Y eso es precisamente fuente de polémica, porque en un estado normal de las cosas, tú tienes la libertad de elegir el sistema de salud, pero lo haces de acuerdo a tu capacidad de pago. Y esta pandemia muestra, por ejemplo, que esa forma de relacionarnos con la salud, con la red de salud, es inadecuada, porque en una pandemia, si el chofer de micro que está en FONASA se enferma y no tiene un buen sistema sanitario, puede contagiar a todos los medios de transporte. Y tal vez alguien piensa y dice, yo no viajo en micro, pero resulta que si la persona que cuida a tu hijo o la persona que te asiste en el cuidado de tu hogar se enferma y tiene un mal sistema previsional, puede que tú no logres realizar tu actividad laboral, puede que tú no puedas asistir a realizar las actividades que tienes comprometidas, porque tenemos una interdependencia. Y la pandemia lo que termina de demostrarnos es que los países, y esto sí fue una recomendación de la OMS para Chile hace más de 10 años, necesitan tener sistemas sanitarios que a lo menos garanticen la atención, la prevención y el diagnóstico oportuno a las comunidades, independiente de si pueden o no pagar. Ok, Rodrigo, sobre el mismo tema, ¿qué perspectiva puedes aportar? Sí, mira, sin intervenir mayormente en todo lo que es el tema de campamentos, sin duda, o las situaciones de alguna forma más vulnerables que puedan estar viviendo muchos de los habitantes de la ciudad, nosotros estamos trabajando día a día en esa materia, en distintas áreas, en distintos departamentos, en las cuales nos hemos hecho cargo de situaciones que el Estado hubiese debido planificar en su tiempo. Nosotros estamos trabajando en temas de regularización, ¿es cierto?, para lo que son los alcantarillados y aguas potables de distintos sectores de toma, y eso a través de convenios con procesos que son lentos y largos. No es fácil llegar a regularizar campamentos que se levantaron de un momento a otro. Nosotros tenemos más de 47 campamentos, después del estallido social
se levantaron fue una explosión en muchos de los cerros en la comuna, en las cuales entraron de una forma muy planificada. Hay gestores casi inmobiliarios los cuales están de alguna forma planificando, ¿cierto? Y de forma rápida se han tomado muchos sectores. Ese problema en particular a nosotros se nos ha acrecentado, pero nosotros trabajamos con distintas áreas del municipio justamente todos los días para poder asistir a muchas de estas situaciones y falencias que nuestros ciudadanos, ¿cierto?, están viviendo en los cerros. Sin duda, se están viviendo situaciones que tienen mayor vulnerabilidad en relación al tema de la cobertura, por ejemplo, de Internet, que en estos momentos se nos está haciendo tan importante. También estamos ayudando de alguna forma con todos los permisos que se van instalando para poder iluminar la ciudad en lo que son las comunicaciones. Nosotros tenemos, por la geografía que tiene Viña del Mar, tenemos muchos nichos en los cuales no está iluminado con comunicación. Y eso es por la cantidad de antenas. Nosotros tenemos cientos de antenas dispuestas en todo Viña de distintas formas. Nosotros pasamos del 4G al 5G, es un gran salto en la cual la comunicación ha formado como parte esencial en nuestra apertura de ventana a poder estar enterados por temas de seguridad, por temas de salud, y hoy más encima se hace más necesario por las plataformas en las cuales nos van a direccionar a cómo estar moviéndonos en la ciudad. Yo creo que las comunicaciones en estos momentos son un elemento que de alguna forma ha formado una generatriz troncal y transversal, independiente al segmento económico que es en el cual se está trabajando en estos momentos para poder tener la ciudad totalmente iluminada, porque va a ser un elemento que va a venir a contribuir a que estemos todos más informados. Sí. Efectivamente, la infraestructura de telecomunicaciones es uno de los elementos clave para poder sostener una ciudad polifuncional, ¿ya? Y eso antes de la pandemia ya era una realidad. De hecho, hay estudios, por ejemplo, a propósito de la nueva plan regulador del área metropolitana de Barcelona, ¿cierto?, donde se estudia el fenómeno de las telecomunicaciones como un elemento que estructura y prioriza el desarrollo de la infraestructura de espacios públicos y equipamiento, ¿ya? Así que en realidad ambos han planteado, creo yo, muy claramente los desafíos que se hacen evidentes a propósito de las asimetrías que presenta la experiencia de la pandemia, ¿cierto? Y creo que es una perspectiva súper interesante planteado a propósito de la pregunta. Yo quisiera hacer otra pregunta que para englobar varias preguntas que están ahí y para ir cerrando, digamos, y tiene que ver con las nuevas formas de recreación, ¿cierto? Efectivamente, una de las experiencias sociales que se han visto radicalmente modificadas, ¿cierto?, a partir de las cuarentenas y las formas que hemos abordado hasta ahora la gestión de la pandemia, son los espacios de recreación donde se produce básicamente la interacción social, ¿cierto?, donde se fomenta la cohesión social, donde se puede efectivamente construir comunidad, ¿no? La recreación no solamente es una actividad de distracción, ¿cierto?, sino que es una actividad, ¿cierto?, que es esencial en la conformación de comunidades y por lo tanto en el fortalecer a la ciudad como un espacio, ¿cierto?, que favorece esa dimensión. Y Viña del Mar tiene el tema, siempre yo he dado como ejemplo a mis alumnos, ¿cierto?, de que Viña del Mar es el mejor lugar para pedir pololeo, ¿cierto?, en Chile o dentro de la ciudad chilena, porque en Santiago, cuando yo le pedí pololeo a mi actual señora, ¿cierto?, no tenía dónde, ¿cierto? Pero Viña la Playa es un lugar espectacular, ¿cierto? Y así como el Parque El Salitre, así como la Quinta Vergara, así como tantos lugares que uno puede encontrar en Valparaíso, en Concón, en Limache, ¿cierto? Lugares donde uno puede pasear, donde uno puede recrearse, y junto con eso también la actividad deportiva, ¿cierto? Donde en el fondo tenemos tantos ejemplos, tanto equipamiento deportivo donde, bueno, suceden las ligas de fútbol, las ligas, etcétera, ¿cierto? Un gran etcétera que también ha sido parte de la estrategia de mejora de la calidad de vida de estas ciudades, ¿cierto?, que es implementar ese equipamiento para que
los distintos barrios tengan actividades recreativas, ¿cierto? Y sea parte de la vida, de lo cotidiano, ¿no? Y pareciera que eso se ve amenazado. Entonces, yo le quería a Rodrigo, ¿cierto? Y después a Ignacio, ¿cómo ven ustedes la factibilidad de volver al uso de los espacios de recreación, a los espacios entendidos como espacios de convivencia, espacios, ¿cierto?, donde podemos recuperar, ¿cierto?, también esa dimensión que es difícil de reemplazar en la no presencialidad, ¿cierto?, a través de lo virtual, ¿ya? Le dejo la pregunta abierta ahí a Rodrigo y luego Ignacio, y con eso vamos cerrando. Sí, nuestra posición como en el área o en el cuadrante de la planificación siempre está sobre la visión, sobre estar mirando hacia adelante. Entonces muchas veces hay cosas que no se van a ver materializadas en estos momentos, pero nosotros estábamos trabajando para poder desarrollar y materializar muchas plazas en la ciudad. El tema de los pavimentos participativos, que es algo que ha venido ya de años, ¿cierto? Desarrollándose en los cerros con la pavimentación de muchos kilómetros en distintos sectores que también forman parte del espacio público, que forman parte de las plazas, ¿cierto? Se utilizan como lugar de encuentro también, independiente que sea una calzada vehicular, pero es lugar de encuentro también de los vecinos. Eso también ha formado siempre como parte de la planificación. Pero hoy en día se ha acrecentado el tema de las plazas en particular, del espacio público y de mejorar las condiciones de materialización de todo lo que son los escaños, la iluminación, el alumbrado público, ¿cierto? Hemos implementado de más profesionales en los equipos de la SECPLA para poder desarrollar más áreas para el cambio de luminarias por mejor calidad, con sistemas LED. Entonces vamos tomando todas las medidas para poder generar un espacio público de mayor calidad. En eso hemos estado trabajando. Y la visión hacia adelante está en eso, generar más espacio público, más peatonalidad, materializar las ciclovías, algo que venía de forma tan lenta, tratar de incorporarlas de forma más rápida en todo lo que es la planificación de tránsito, que es con quienes estamos trabajando de forma conjunta. Ignacio. Mira, yo creo que para responder tu pregunta es importante fortalecer dos ideas. Primero, lo que está correctamente validado en este momento para manejar la pandemia no es la cuarentena ni el confinamiento, sino que es la estrategia desde la autoridad que se llama el TTA, testear, trazar y aislar. Esa es la forma correcta de lograr confinar o aislar a las personas que tienen COVID y a sus contactos estrechos, rompiendo el círculo de contagio. Tú hablabas de Londres, el equivalente a la trazabilidad es lo que en Londres logró hacer John Snow, que es el padre de la epidemiología moderna, al identificar que eran las aguas servidas las que contagiaban el cólera. Y cortar entonces la transmisión de esos flujos de agua contaminados hizo que Londres se volviera seguro y que ya no tuviera precisamente cólera. En el caso del COVID, la forma de cortar el contagio es detectando precozmente a los pacientes y sus contactos estrechos y aislándolos del resto de las personas por un periodo de 7 a 10 días. Pero en segundo lugar, viene algo que tiene que ver y es fundamental con el autocuidado. Y el autocuidado, las 4 o 5 medidas más efectivas que actualmente están disponibles son la distancia física de 1,5 a 2 metros, el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios o la realización de interacciones humanas en espacios abiertos, el lavado o limpieza de superficies y el uso de mascarilla. Esto lo digo porque haber suspendido las actividades al aire libre, cuando ellas tienen un riesgo de contagio menor a 1 en 7.000 o 1 en 6.500, es conceptualmente una manifestación de una forma de controlar la epidemia cuando no la tienes controlada. Si nosotros como quinta región tuvimos que llegar en Valparaíso y Viña a la cuarentena, fue porque el 15 de junio, cuando esta medida se implementó, éramos incapaces de testear un test cada 1.000 personas al día. Eso es lo que había que hacer, o sea, 2.000 a 2.200 en la región, y nosotros estábamos haciendo entre 400 y 600. No lográbamos identificar a más de 1 de cada 3 pacientes COVID positivos antes de 7 días, cuando el plazo debe ser antes de 48 horas,
y tampoco éramos capaces de tener un resultado del examen antes de 5 días promedio. Esos números actualmente son mucho mejores. Tenemos 27 laboratorios, estamos haciendo en promedio 3.000 exámenes al día, lo cual es bueno. Estamos yendo a hacer búsqueda activa de casos, o sea, se están yendo a testear a personas asintomáticas para tratar de detectar personas asintomáticas que puedan contagiar a otros de manera inadvertida. Todavía tenemos un 93% de notificación oportuna, ya no un 33%, sino que un 93%, pero eso significa que nos falta 7% para llegar al 100% y tenemos que llegar al 100%. Eso significa que si a ti te sale un examen COVID positivo, te notifiquen y verifiquen tu aislamiento efectivo antes de 48 horas. Y ahora sabemos que cada 100 hay 7 que no les avisan y esos 7 siguen transmitiendo. Son 7 canales equivalentes a la agua servida en Londres transmitiendo el cólera. Y los contactos estrechos estamos identificando solamente 3,4 por cada caso COVID y debiéramos mínimo identificar 5. Digo esto porque seguir enfatizando en las medidas al aire libre que tienen bajo riesgo de contagio es bastante equivocado. Y la verdad es que el riesgo de contagiarte en una micro supera ampliamente en un viaje desde Playa Ancha hasta Concón a lo que tú podrías tener yendo a la playa. Con lo que mostraba Rodrigo como la demarcación de espacios en la playa, es sumamente seguro. Estar al aire libre reduce el riesgo de contagio, pero hay que tener algunas prácticas. Por ahí una de las preguntas de Sebastián era ¿cuándo podemos volver a jugar fútbol? La verdad es que ya vemos distintos lugares donde se está jugando fútbol, pero se han eliminado algunos protocolos que son de riesgo. ¿Cuáles eran esos? Por ejemplo, los camarines, un lugar donde se reunían personas después de realizar la práctica deportiva, todos hiperventilados porque habían hecho actividad física y por lo tanto respiraban más rápido y movilizaban más aire y eliminan más vapor de aire porque están perdiendo calor. Y ese es un lugar mal ventilado que aumenta el riesgo de contagio. Por lo tanto, eliminar el espacio de camarines como concepto es una buena medida. Entonces, la apertura del jardín botánico, las playas y el autorizar a las personas a estar ahí, pero educándolas en el autocuidado, es una conducta bastante más segura que reunir a las personas, por ejemplo, en un comercio, incluso si los aforos están analizados, porque la ventilación que tú obtienes al aire libre supera con creces cualquier sistema de ventilación artificial que tú tengas, por ejemplo, en una multitienda del mall o que tu tienda en un banco. Incluso el concepto del aforo de una persona cada 10 metros cuadrados en las tiendas, que parece atingente, si una persona entra a una tienda, toma una prenda de vestir con sus manos y otra persona después manipula esa misma prenda, es un riesgo de contagio. Al aire libre es mucho menos probable que esas interacciones ocurran, pero las personas tienen que comprender que tienen que mantener la distancia con otras personas, que no tenemos que estar aglomerados y que idealmente mantener el espacio. Si la playa está llena, no podemos meternos entre dos personas con el afán de poder estar ahí. Por lo tanto, para responder tu pregunta, yo creo que las actividades al aire libre deben retomarse, pero logrando transmitir a las personas cómo se transmite el virus, para eliminar todas estas creencias y ficciones que nos han hecho tomar algunas malas decisiones y aprovechar la experiencia de aquellas comunidades que nos anteceden en la pandemia y aprender de ellas lo bueno y evitar cometer los mismos errores. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, para cerrar, ya estamos en la hora, yo quiero concluir con algunas ideas que creo que los panelistas han dejado sobre la mesa que son importantes. Es decir, hay vida después de la pandemia, bueno, lógico, ¿cierto? Tenemos que seguir viviendo y tenemos que ver la manera de adaptarnos, ¿cierto? Y de alguna manera ambos nos han mostrado algunas dimensiones que van a ser claves. Por ejemplo, los nuevos estándares del espacio público, ¿cierto? Y cómo controlar la aglomeración en el centro de la ciudad es clave. Y en ese sentido, la resiliencia, la adaptación de la infraestructura disponible y mejorarla en función de esos nuevos estándares es clave. Por otro lado, ¿cierto? Aparece la idea de fortalecer las infraestructuras para vincularse avanzando en la no presencialidad o mejorando, ¿cierto?, aquellas prácticas, ¿cierto?, que pueden reemplazar la presencialidad. Por ejemplo, hablábamos de la infraestructura de telecomunicaciones o hablábamos, ¿cierto?, de cómo los servicios pueden reacondicionarse o pueden repensarse en función de las plataformas digitales que hoy existen
y que eso permite, ¿cierto?, bajar la necesidad de generar ciertas actividades presenciales que impactan en ciertos, yo llamaba itinerarios COVID, ¿cierto?, que hay que hacer porque no hay otra alternativa, ¿cierto? Creo que ahí hay también una reflexión interesante, ¿cierto?, que hay que seguir profundizando. Las nuevas formas de movilidad, aquí en ambos panelistas, ¿cierto?, se ha planteado, ¿cierto?, desde todos los puntos de vista, cómo la movilidad debe ser repensada, ¿cierto?, tanto desde el transporte público como también las alternativas al transporte público, ¿cierto?, que no pasan solamente por comprar más autos, sino que también otras alternativas como aumentar o mejorar las condiciones de peatonalización, bicicletas, ¿cierto?, y también regular, ¿cierto?, las condiciones del transporte público para bajar, ¿cierto?, lo que acaba de comentar Ignacio, el riesgo, ¿cierto?, de contagio en ese proceso. Y alguno de los presentes comentaba, por ejemplo, sobre el aumento de la frecuencia, por ejemplo, del metro, pero también aquí se ha planteado la importancia de construir ciclos, ¿cierto?, de entrada y salida del trabajo, etcétera, que se vayan repartiendo en el día y permita organizar de alguna manera los tiempos de la ciudad. Y por último, las nuevas estrategias de trazabilidad, cuidado y protocolo. En la medida que avanza el tiempo, evidentemente conocemos mejor cómo funciona el virus y por lo tanto podemos entender mejor, ¿cierto?, cómo no exponernos al contagio. En ese sentido, también planteaba Rodrigo a propósito de la seguridad y el acceso a estos espacios públicos, ¿cierto?, a esta infraestructura, ¿cierto?, disponible con estos nuevos estándares, deben seguir esos protocolos y deben asegurar, ¿cierto?, esta nueva funcionalidad, ¿cierto? Porque además, fíjate que yo insisto, ¿cierto?, Viña del Mar es una ciudad que es heredera de esa visión higienista y una de las cosas que dispone Viña del Mar es espacios al aire libre, es espacios, ¿cierto?, públicos que podemos usar mejor y que pueden dar más garantías, ¿cierto?, que ir a encerrarnos, como comparto, ¿cierto?, a una tienda de retail, ¿cierto?, con el riesgo que ello implica, ¿cierto? Para eso los centros de la ciudad, los tradicionales, ofrecen condiciones y características que si se mejoran efectivamente permitirían a aquellas actividades que son presenciales poder hacerlo con seguridad en el contexto en que estamos viviendo. Yo creo que lo que han planteado ambos panelistas, las reflexiones que se han hecho a propósito de las preguntas, que están muy buenas, ¿cierto? Yo he tratado de integrarlas en dos ideas, que es asimetría y digamos, y recreación, ¿cierto?, que son como los dos grandes temas, ¿cierto?, que de alguna manera emergen cuando estamos volviendo saliendo de la cuarentena. Creo que han permitido levantar una reflexión súper interesante que he tratado de sintetizar, así que bueno, agradecerle a Rodrigo y a Ignacio sus presentaciones, realmente ha sido un gran aporte, y agradecerle a todos los que asistieron a esta reunión, porque creo que nos vamos con ideas bastante claras de cómo avanza esto y por dónde camina, ¿cierto? Y cómo podemos aportar, cómo podemos colaborar. Y desde ya yo creo que una cosa que quedó clara en todas las presentaciones es que hay una dimensión cultural. Nosotros tenemos que asumir, porque si no, no hay posibilidad, ¿cierto?, de salir de esto de manera segura, ¿cierto?, y sustentable en el tiempo. Así que muy agradecido de parte de la Universidad de Viña del Mar. Muchas gracias por su asistencia y participación. Así que bien, Leonardo, gracias a tu equipo por organizar esto, así que nos estaremos viendo. Joaquín, ¿Sí? si me permites mandarle un cariñoso saludo a Pamela Illescas, que fue alumna mía en tecnología médica y de quien guardo muy grandes recuerdos, y al Seba, que me contactó. Muchas gracias por el espacio y bueno, 100% disponible. Uno de los esfuerzos que hemos tratado de hacer como colegio médico desde que se inició la pandemia es acercarnos a la comunidad para transmitir una visión sanitaria, pero sobre todo dando el mensaje que la salud está en la comunidad más que en el hospital. Y creo que eso es muy importante que ustedes lo sepan. Una escuela de urbanismo, una escuela de arquitectura tiene tal vez mucho más
que aportar en salud que un nuevo hospital que se esté inaugurando, y sobre todo las escuelas de educación. Y en eso ustedes tienen educación parvularia, son carreras que son altamente relevantes. Si a los niños les logramos enseñar hábitos saludables, estamos previniendo enfermedades que gastan millones de dólares. Y por lo tanto, ese es el verdadero desafío. Tú construyes salud cuando, por ejemplo, en educación de párvulo, le enseñas a lavarse los dientes como un hábito a los niños y lo hacen bien. Le enseñas salud cuando les incluyes la actividad física como parte de su desarrollo integral, y no como un hobby y un hobby caro, sino como parte integral de la vida. Y creo que ahí todas las escuelas de educación tienen que comprender y asimilar que están en ella precisamente la construcción, o en parte de ella, la construcción de una sociedad más saludable. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Así que bien, pues, si no hay más comentarios, cerramos esta instancia. Rodrigo, no sé si quieres despedirte. Sí, Leonardo, sí, quisiera. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. No, un poco quisiera hacer presente que la resiliencia tiene que ser parte ya inherente en nuestra realidad en estos tiempos. Nosotros la semana pasada, el domingo pasado, vivimos un año de lo que fue el estallido social. El próximo domingo vamos a estar viviendo el plebiscito. Son grandes cambios a nivel político que se están dando como pasos que estamos tomando. Estamos avanzando en eso. En la vida privada nosotros vamos a tener que ir viviendo muchas circunstancias. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos que estar preparados siempre para poder ir afrontando nuevos desafíos y nuevos cambios y recibiéndolos de buena forma. Muchas veces las cosas que aparecen como malas, realmente hay veces que tienen un lado sombrío y un lado luminoso. Y la verdad es que podemos seguir trabajando y perfeccionando la vida con nuestras circunstancias y tener una disposición y un espíritu de cambio, afrontar todas las adversidades que se nos van a ir presentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues. Nos vemos, que estén súper bien. Cerramos con estas palabras.